El día de hoy vamos a ver Mateo capítulo 7, así que acompáñame a ver este capítulo. Recordemos que Yeshua, Jesús, estaba enseñando a sus discípulos, y además de enseñarle a sus discípulos también se encontraban otras personas escuchando esta instrucción, este mensaje. Recordemos que su instrucción no solo era para ellos y para los que estaban rodeándolo, a ellos, a los apóstoles, ¿sí?, a los discípulos, sino que también es para nosotros, para que lo podamos aplicar al día de hoy, ¿sí?, porque recordemos que la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre. Y debemos entender bien quién es el Mesías para que nuestra mirada, ¿sí?, esté puesta siempre en Él, ¿sí? Debemos entender bien, ¿sí?, que lo que Él está enseñando, ¿sí?, nosotros lo debemos cumplir tal cual Él lo enseñó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es la instrucción viviente de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a leer un pasaje bíblico en Juan 1.1, en el Evangelio de Juan 1.1, donde dice esto mismo que estoy hablando. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Y está hablando de Yeshua, ¿sí? Más adelante dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, vivir en tinieblas para el pensamiento hebreo, para el pensamiento del pueblo de Dios, es no tener la instrucción, ¿sí? No tener al Mesías también es vivir en tinieblas. Entonces vamos a ver acá que Él es la instrucción viviente. En esta traducción del Nuevo Testamento, edición del Nombre Verdadero, dice lo siguiente: Bereshit, en el principio, era la Torá, o sea, la instrucción viviente, ¿sí? La palabra viviente. Y la Torá viviente, la instrucción viviente, era con Dios, ¿sí?, con el Eterno, con Yet-Hewat-Hei, ese es el nombre del Eterno. Y la Torá viviente era Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías, ¿sí?, el mismo Mesías está en el Señor, ¿sí?, y el Señor está en Él, ¿sí? Lo debes haber escuchado. Yeshua, Jesús mismo lo dijo. Él mismo era en el principio con Dios, dice acá. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la Hayim, y la Hayim era la luz de los hombres, ¿sí? Esto dice en el 1.4, vamos al 1.4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que bueno, tiene toda la autoridad el Mesías para enseñarnos. Esta autoridad se la ha dado el Padre, el Eterno, ¿sí? Y recordemos que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Recordemos que la enseñanza de Él está por encima de cualquier enseñanza, ¿sí?, de cualquier enseñanza bíblica. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el representante de Dios para nosotros, Él es nuestro intercesor, Él es quien está delante del trono intercediendo por nosotros. Así que nosotros debemos creer en su palabra, creer en su instrucción, creer, ¿sí?, como dijimos anteriormente, que Él tiene la interpretación correcta, así que Él sabe cuál es el espíritu de la instrucción, de la Torá, de la ley, de los mandamientos, de lo que está hablando, ¿sí? Él tiene el espíritu correcto, la interpretación correcta. Recordemos que Él es en el principio, ¿sí? En el principio era el Verbo, ¿sí? Así que bueno, va a comenzar diciendo acá en Mateo 7.1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esta palabra, no juzguéis, viene del griego crino, ¿sí?, que significa no condenar y no castigar. Entonces, no condenes, no castigues, para que no seáis condenados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay quienes tienen por costumbre hacer estas cosas de condenar a alguien, jugar a ser Dios, en realidad, del querer ponerse en el lugar de Dios y decir: esta persona ya no tiene salvación, o esta persona se merece cierto castigo. Bueno, eso es lo que está diciendo el Mesías: no lo hagas,
para que no te suceda lo mismo, ¿sí? En Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, o sea, con el juicio con que condenas, con el juicio con que castigas, seréis castigados, y con la medida con que medís, os será medido, ¿sí? Esto tampoco quiere decir que no podemos juzgar una situación, o que no podemos juzgar, ¿sí? Lo que estamos escuchando, ¿sí? Si no nos gusta lo que estamos escuchando y es una falsa doctrina, y sabemos que no proviene de Dios, ¿sí? Y no debemos compartir, entonces juzgamos, ¿sí? La situación, la circunstancia, lo que escuchamos, ¿sí? Pero lo que nosotros no debemos hacer es tomar el rol del Señor para mandar a alguien al infierno, por así decirlo, para creer y pensar en nuestra mente y que salga, ¿sí? De nosotros el decir esa persona ya está en el infierno mismo, ¿sí? Porque no lo sabemos, porque el único que lo sabe es el Señor. Así que bueno, no tomemos esa postura, si bien sabemos, y la palabra misma nos dice que hay personas que no entrarán en el reino de los cielos, bien, será porque no tienen el acceso por no cumplir los requisitos, ¿sí? Entonces Dios en su justicia, ¿sí? Juzgará con justo y sano juicio, ¿sí? Así que bueno, ese lugar no nos corresponde a nosotros. Todo lo demás sí lo podemos hacer. Podemos juzgar situaciones, podemos juzgar doctrina, podemos juzgar lo que estamos escuchando, porque no estamos condenando ahí, sino estamos viendo o tomando lo que nos conviene, ¿sí? Tomar lo bueno y desechar lo malo, quiere decir esto, ¿sí? Bien, perfecto, sigamos. Dice Mateo 7:3: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, es muy claro con lo que está diciendo, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Mateo 7:5. Hipócrita, ¿sí? Vimos la vez pasada que hipócritas son los actores. Actor le está diciendo de esa época. Actor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, ¿sí? Y acá lo que dice Yeshua, lo que dice Jesús es que seamos personas que nos autoevaluemos, que tratemos de ver primeramente nuestras vidas, y una vez que nosotros realmente entendamos que hay cosas en nosotros que no están bien, ¿sí? Que son como esta viga, ¿sí? Que está interfiriendo nuestra visión, ¿sí? Que no estamos viendo con claridad, que son cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Bueno, cuando saquemos esas cosas que a Dios no le agradan de nuestra vida, bueno, seguramente vamos a ver bien, y una vez que hagamos eso, bueno, podemos ir, ¿sí? Entonces verás bien. Y entonces dice: para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? Iremos con un espíritu correcto, lo hablaremos con él, porque a la hora de ir con el espíritu correcto es cuando hacemos lo que a Dios le agrada, porque no lo estamos juzgando, sino todo lo contrario, estamos, ¿sí? Siendo hacedores de la palabra, y por lo tanto somos ejemplo para nuestros hermanos. Entonces ahí, cuando somos hacedores de la palabra, hacedores de los mandamientos, ¿sí? Y vamos y exhortamos a nuestro hermano con amor, ¿sí? Entonces podemos ver bien, y ahí es cuando podemos ayudarle a nuestro hermano o aconsejarle que salga de esa circunstancia o de esa situación. Sigamos. Dice Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros. Entonces dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. Es un poco fuerte, o bastante fuerte, lo que está hablando el Mesías acá, pero lo está diciendo por personas a los que no le importa la palabra. ¿Por qué? Porque cuando dice no leéis lo santo, o sea, no lees la instrucción, lo santo es la palabra del Señor, a los perrillos, no lees la instrucción a los perrillos, ni echéis vuestras perlas, o sea, la interpretación, ¿sí? Que le das a la palabra delante de los cerdos, no sea que la pisotean y se vuelven y os despedacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que no les importa
y en muchas ocasiones, y les sucedió a ellos, fueron perseguidos, fueron maltratados por este tipo de personas. Así que bueno, Yeshua aconseja eso, que no lo hagamos porque sería una pérdida de tiempo, porque hay personas que realmente actúan muy reticentes a la hora de que les hablamos de la palabra del Señor. Así que bueno, no hagamos esto. Así que bueno, sigamos. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? Muchos ponen como excusa: no vamos a hacer una oración porque nos la pasamos pidiendo. Bueno, el Mesías mismo nos dice y nos aconseja que pidamos. Así que bueno, ¿por qué? Porque eso habla de que somos mansos y humildes, y que nosotros estamos entendiendo que el que está en control es el Eterno. Pidamos, oremos, agradezcamos todo lo que sea, sí, necesario, ¿sí? Así que bueno, a Dios le agrada esto: pedid y se os dará, ¿sí? Si pedimos conforme al corazón del Señor, Él nos ha de brindar, sí, lo que le pedimos en oración. Buscad y hallaréis, sí, y esto también es importante, la acción nuestra de buscar. Si tú te pones a buscar en su palabra, bueno, hallaréis, sí, Él te revelará los misterios de la palabra, Él estará contigo ahí, lo vas a encontrar, sí, eso es importante. Así que buscad y hallaréis, llamad, sí, y se os abrirá, sí. Esto habla en un contexto de que nuestra oración y tu oración y la oración de todos los creyentes debe ser: déjanos entrar a tu reino, ¿sí? Abre la puerta, ¿sí? Para que podamos entrar a tu reino y podamos pertenecer a tu reino. Así que bueno, llamad y se os abrirá. Y en Mateo 7:8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, ¿sí? Si pedimos conforme al corazón de Dios, vamos a recibir. Y el que busca, halla. Si lo buscamos a Él, lo vamos a encontrar. Y al que llama, se le abrirá, ¿sí? Si le pedimos al Señor y tengamos esa confianza de que nos deje entrar en su reino, sí, se nos abrirá. Mateo 7:9: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Sí? Y acá él lo que va a hacer es que veamos la condición que tenemos los hombres, los seres humanos, ¿sí? Y la condición del Eterno, ¿sí? La diferencia que hay entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios, ¿sí? Que el pensamiento de Dios es eterno, que el pensamiento de Dios es bueno, ¿sí? Y nosotros, siendo personas difíciles, tenemos acciones buenas para con nuestros hijos. Entonces, ¿qué mayor va a ser la acción de Dios, ¿sí? Que es puro, que es santo, para con nosotros? Va a decir acá en Mateo 7:10: o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, o sea Dios el Eterno, que está en los cielos, dará buenas cosas, ¿sí?, a los que le pidan, ¿sí? Así que bueno, Dios es por encima de todos nosotros, no piensa igual que nosotros, Él piensa correctamente, y nosotros debemos sujetarnos, ¿sí?, al pensamiento de Dios, ¿sí?, y entender que Dios nos ama, ¿sí? Entonces dice en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la instrucción y los profetas. Entonces la ley y los profetas es: haz a otros lo que te gusta que te hagan, ¿sí? Así que bueno, antes de comenzar por el versículo 13, vamos a ir a leer Lucas 11:13, ¿sí? ¿Por qué? Viene ahora el mismo pasaje, la misma Biblia, ¿sí?, que es el mejor diccionario bíblico, ¿sí?, nos va a decir, ¿sí?, algo que debemos tener muy en cuenta. Está hablando Yeshua, ¿sí? Y dice: pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, ¿sí? Así que es importante, sí, pedir, porque cuando le pedimos al Señor que venga su presencia, su viento, ¿sí? Él venga a nuestras vidas, ¿sí? Cuando hacemos esto, Dios, ¿sí?, cumple esa petición, ¿sí? Y nos da el Espíritu Santo, nos da su Ruach HaKodesh, su Espíritu, ¿sí?, su presencia, ¿sí?, vive en nosotros. Entonces, bueno, qué mejor que esto, que Dios esté viviendo en nuestro corazón, en nuestras vidas, que Dios esté guiando nuestro camino, ¿sí?, por en medio de tanta oscuridad. Recordemos que estamos viviendo en un tiempo de mucha maldad, estamos viviendo en un tiempo de mucha falta de la palabra de Dios. Entonces hay muchas personas que están viviendo, ¿sí?, en tinieblas, ¿sí? Y bueno, si Él nos da de su Espíritu, nos da su interpretación, nos da su palabra, quiere decir que es para que nosotros vivamos en luz. Entonces, si se la pedimos, ¿sí?, como dice acá, pedid y se os dará, o sea, el Espíritu, ¿sí? Y en Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, ¿sí? Y recibir su Espíritu es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí?, recibir su presencia. Sigamos. Falsos profetas. Sí, va a hablar de los falsos profetas, de los falsos maestros, de aquellos que enseñan una doctrina que no es sana. Sí, va a hablar de esos mismos. Así que bueno, comencemos por acá, por Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha. Y vamos a ir acá en Strong, ¿sí?, a donde dice estrecha, que significa angosto, ¿sí?, estrecho, ¿sí? Bien, entrad por la puerta estrecha, nos dice el Mesías, porque ancha, ¿sí?, grande es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Y lo que Yeshua nos está recomendando es que entremos por la puerta estrecha, por la puerta que es más difícil entrar, por así decirlo, no por la que es más fácil, ¿sí?, sino entremos por la puerta que es más difícil. Bien, ¿por qué nos dice esto el Mesías? Porque nos cuesta obedecer, nos cuesta seguirle, nos cuesta en muchas oportunidades escucharlo, nos cuesta aplicar los mandamientos, pero si insistimos en entrar por esta puerta estrecha, y obtendremos la vida eterna. Si desechamos la instrucción de Dios, bueno, caminaremos y entraremos por la puerta ancha, ¿sí? ¿Y qué es la puerta ancha? La puerta ancha es esto, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué pocos? Bueno, porque estos pocos son los que insisten en querer estar en la presencia de Dios. Seamos personas, ¿sí?, que insistimos en entrar por la puerta estrecha, que aunque todo sea difícil, aunque todo, ¿sí?, cueste, ¿sí?, Él nos ha de dar la mano para que podamos entrar, ¿sí? No estamos solos, Él está caminando a nuestro lado, ¿sí? Él nos ha dado de su Espíritu para que podamos, ¿sí?, lograr, ¿sí?, llegar a la meta, que es entrar por la puerta estrecha. Y vamos a leer en Juan, en el Evangelio de Juan 14, 6 y 7, dice lo siguiente. Evangelio de Juan 14, 6 y 7, dice así. Y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Así que bueno, si le conoces a Yeshua, que es el camino, conocemos la voluntad del Padre, por lo tanto, podemos ingresar a la vida. ¿Sí?
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sigamos, y acá vamos a hablar de lo que dijimos recién, ¿sí? No sigamos a los falsos profetas, nos quiso decir con estrecha es la puerta, ¿sí? Dice así, guardaos de los falsos profetas, ¿sí? Está acá, Yeshua lo dijo, el Mesías lo dijo, guárdense, cuídense, ¿sí? Aléjense, quiere decir, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? No es necesario explicar esto, se sobreentiende. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y vamos a hablar de los frutos. Dios, ¿sí?, nos enseña en su palabra que por guardar su instrucción y por amarle a Él, y Él por colocar su espíritu en nosotros, ¿sí?, somos como árboles que damos fruto. Si recibimos de su palabra y la aplicamos, se supone que damos frutos buenos. Si no recibimos de su palabra y lo negamos, somos un árbol malo, por lo tanto damos frutos malos. Entonces dice así, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Mateo 7:17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos. El que recibe de su palabra, el que medita en su palabra, da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, ¿sí? Todo árbol que no da buen fruto, o sea, todo árbol que no enseña la palabra como corresponde, o la vive como corresponde, o predica una sana doctrina, está queriendo decir, es cortado y echado en el fuego. En el 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y tiene que quedar grabado esto en nuestro corazón, para que sepamos que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de los falsos profetas? Y es ser árboles malos que dan malos frutos, y que por lo tanto nos enseñan, ¿sí?, a nosotros falsas profecías, lo que a Dios no le agrada. Vamos a leer el Salmo 1. Vamos a ver lo que dice el rey David, o que habla de los frutos el rey David. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de falsos profetas, que no anduvo en consejo de personas que no siguen al Eterno, a Dios. Entonces sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la instrucción, en la enseñanza del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, o sea, como árbol bueno, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, ¿sí? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, todo lo que sale de él, prosperará, ¿sí? Y ahora va a hablar de los árboles malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los árboles malos perecerá. La senda de los que sus frutos son malos, porque son árboles malos, perecerán. Sí, vamos a leer a continuación Gálatas 5:22 y 23, porque por meditar de día y de noche en su instrucción, en su enseñanza, en su palabra, ¿sí?, en su ley, por meditar en ella, ¿sí?, vamos a ver cuáles son los frutos. Vamos a Gálatas 5:22.
22 y 23. ¿Sí? Dice así: mas el fruto del Espíritu, recordemos, si le pedimos al Señor el Espíritu, Él nos lo dará, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? O sea que la ley no está en contra de estas cosas, ¿sí? Entonces todo lo contrario, si meditamos en ella, la palabra del Señor sí ha de darnos, ¿sí?, los frutos. Volvamos a Mateo 7, ¿sí? Así que bueno, existen estos falsos profetas que hacen, sí, que personas que los escuchan, que los siguen, ingresen por la puerta ancha y por el camino espacioso, ¿sí? Lamentablemente esto hace o hará que las personas no puedan obtener el premio supremo, que es la vida eterna. Así que bueno, en esto debemos ser mansos con lo que nos está diciendo el Mesías y escucharle a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora que yo le hago caso al Mesías, no le estoy haciendo caso a los falsos profetas, ¿sí? Le estoy haciendo caso al autor, al maestro por excelencia, ¿sí? A aquel que nos da la interpretación correcta, ¿sí? Si lo escuchamos a él, seremos, ¿sí?, personas que damos buenos frutos. Y los conoceremos a ellos, a los falsos profetas, por sus frutos. Sigamos. Entonces va a decir acá: no todo el que me dice Señor, Señor, sí, no todos los que dicen ser profetas o apóstoles o como se quieran llamar, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿sí? No todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Bueno, su instrucción, su palabra. Si meditemos de día y de noche en su instrucción, ¿sí? Así como dice David, en su ley, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestros frutos se dé a su tiempo, ¿sí? Para que seamos plantados junto a corriente de agua, ¿sí? Y daremos nuestro fruto y todo lo que hagamos prospere, ¿sí? Entonces, si hacemos, esta es la condición, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que guarda sus mandamientos, el que le sigue, el que le ama, el que lo escucha al Mesías, bien, ese es el que está haciendo la voluntad del Señor. Y los que no lo escuchan, que enseñan hasta, y yo lo he escuchado en algún momento, enseñan hasta en contra de lo que el Mesías enseña, puntualmente enseñan en contra de lo que Jesús, Yeshua, enseña, ¿sí? Bueno, estos ocupan el nombre del Señor en vano, porque dirán así, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sí? Ocupan el nombre del Señor en vano. Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, tuvieron poder para echar fuera demonios, ¿sí? Tuvieron poder y pudieron profetizar en su nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, hasta eso, ¿sí? Tuvieron el don para hacer milagros. Pero Yeshua dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto tiene que quedar muy claro para nosotros. Hay personas que tienen dones de echar fuera demonios, de hacer muchos milagros, de profetizar, pero no porque tengan esos dones quiere decir que estén haciendo lo que a Dios le agrada, ¿sí? Pueden no estar haciendo la voluntad del Padre y pueden seguir teniendo estos dones, ¿sí? Porque recordemos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Así que bueno, para que no te suceda esto de que el Señor te diga: nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, vamos a estudiar qué significa maldad, hacedores de maldad. Vamos acá. Dice: entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí ustedes que obran sin instrucción, que obran sin ley.
o sea que no meditan en la ley del Señor de día y de noche, ¿sí? Vamos a ir acá al Strong, ¿sí? Y dice anomía, esto significa hacedores de maldad, hacedores de anomía, ilegalidad, violación de la ley, dice en el griego, ¿sí? Tratemos de no infringir la ley, porque la infracción de la ley es pecado, ¿sí? Entonces no infringamos su ley, su palabra, su instrucción. Tratemos de entender que la ley del Señor, la palabra del Señor es para nosotros. Entonces dice ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, ¿sí? Hacedores de estas cosas. Por eso les va a decir, nunca les conocí hacedores de maldad. El Mesías mismo está diciendo esto, Yeshua mismo está diciendo eso. Y la palabra en hebreo es para que la conozcas, es esta, abón, ¿sí? Abón, hacedores de abón. Bien, volvamos a Reina Valera 1960, apartados de mí, infractores de la ley, hacedores de anomía, ¿sí? Así que bueno, esto le dirá a los falsos profetas, que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios y que hicieron muchos milagros. Y a ti que, ¿sí?, no fuiste hacedor de maldad, sino que meditaste como el rey David en su palabra, tú hiciste la voluntad del Padre que está en los cielos. Tú guardaste sus mandamientos, entonces heredarás el reino de los cielos. ¿Qué va a decir Yeshua ahora? Nos va a aconsejar. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, estas palabras, y las hace, las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? ¿Quién es la roca? Muchos piensan que la roca es Pedro, pero no. Pedro significa piedra y la piedra es un fragmento de una peña, ¿sí? De una roca, ¿sí? ¿Quién es la roca? Bueno, la roca que desecharon los edificadores, dice la misma Biblia, ha venido a ser la cabeza del ángulo, el Mesías, ¿sí? Él es la roca. ¿Por qué? Porque si edificamos sobre él, sobre sus instrucciones, sobre su enseñanza, no sufriremos pérdida, ¿sí? Entonces, el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la enseñanza que él está dando, nos está diciendo, ¿sí? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, ¿sí? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, ¿sí? Él es, ¿sí?, la instrucción viviente, recordemos, porque estaba fundada sobre la roca, ¿sí? Estaba sobre la instrucción mía, está diciendo, sobre mi instrucción, está diciendo el Mesías, ¿sí? Sobre mi enseñanza. Pero acá va a hablar de los que fundan, ¿sí?, su casa sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros, sobre los que se visten, ¿sí?, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Va a decir acá en Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye, si le estás escuchando tal cual, si los que hacen su voluntad, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sí?, que no le da importancia, que no me escucha, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿sí? ¿Sí? La arena, sobre lo que le enseñaron estas personas, o sobre, sí, lo que se les vino al pensamiento, ¿sí? Sobre la arena. Entonces dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, ¿sí? Todo se vino abajo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Es que lleguemos a la presencia del Señor y no podamos obtener el acceso a la vida eterna, ¿sí? Así que bueno, síguele a Él, síguele al Mesías, síguele a su palabra, síguele a su enseñanza, sigue
y recuerda que Dios, además de darnos el Espíritu Santo, ¿sí?, que es eterno y que está entre nosotros, ¿sí?, nos ha dado su palabra que es eterna. Si su palabra está en nuestro corazón, en nuestra vida, bueno, el día de la resurrección, o el día de la transformación, o el día de la venida, de la búsqueda del Mesías, ¿sí?, hacia su pueblo, del llamado del Mesías hacia su pueblo, ¿sí?, estaremos con él porque su palabra está en nosotros. Aquellos que no lo oyen, ¿sí?, que no están sobre la roca, ¿sí?, es como que estén sobre la nada misma, ¿sí?, son insensatos, que edifican su casa sobre la arena. Bien, grande será su ruina. En Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿sí? Era una sana doctrina. Vemos que acá él está hablando de doctrina, él está dando doctrina, porque les enseñaba, sí, les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, ¿sí? Y una de las cosas que hacían los escribas de la época era enseñar citando a maestros de Israel, ¿sí?, que ya habían dado alguna interpretación de algún texto bíblico. Pero el Mesías les enseñaba diferente, porque él, recordemos que es la instrucción de Dios viviente, ¿sí? Él es el hacedor de la palabra correctamente, ¿sí? Por eso en él no encontraron pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser personas que te escuchamos y hacemos tu palabra, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor y llénanos, Señor bendito, de tu instrucción. Queremos ser personas que hacemos tu voluntad, ¿sí? Queremos que nos digas, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por favor, te pedimos que nos des tu espíritu y meditemos, Señor, pon ese sentir que meditemos en tu palabra, en tu instrucción de día y de noche. Amén. Bueno, te saludo, hermano, hermana, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.